Como anunciamos en un principio, vamos a hablar con asiduo, recurrente colaborador de Vamos al Frente, un compañero que, bueno, siempre nos remarca, siempre nos ayuda a analizar, a pensar algunas cuestiones que tienen que ver, algunos hechos históricos de Argentina, de la patria grande, que hasta el día de hoy podemos sentir sus influencias, ¿no? En este caso vamos a hablar sobre lo que se conoció como la batalla de la Vuelta Obligado, aquel ay, perdón, me agarró el 20 de noviembre de 1835. Así que vamos a hablar con Pablo Vázquez, a ver si está ya conectado. Acá Santi me dirá si está conectado o no Pablo Vázquez. Pablo Vázquez, compañero, muchísimas gracias por una vez más darnos una mano y tratar de analizar y charlar sobre algunos hechos puntuales. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la buena predisposición de siempre. Bueno, como anunciado al principio, esta semana se cumplieron dos hechos caros al sentir nacional. Vamos, si querés, por el primero y después tratemos de buscar si hay algún hilo que una estos dos hechos. Empecemos por lo que se conoció como la batalla de la vuelta obligada, aquella acto soberano frente a las potencias del momento. Y quería consultarte, según tu opinión, cómo pasamos o cómo analizamos una derrota militar con un acto fundacional, si querés, fundacional de la soberanía nacional, como fue esa defensa de los ríos. En principio hay que ubicarse en lo que era la Confederación Argentina con Juan Manuel de Rosas. Mm, Ujú. Las provincias, después de un largo proceso de guerra civil, a través del Pacto Federal del 4 de enero de 1831, empiezan a darse un marco de organización. Se estima que si bien todas las provincias tienen paridad y marco de autonomía, se determina, bueno, poder arribar hacia el armado de un esquema republicano y en lo que tiene que ver con la representación al exterior, sería Buenos Aires quien encabezaría dicha representación, en este caso con su gobernador que era Juan Manuel de Claro. Rosas. Eso determinó que el sector unitario, aquellos que militaban el centralismo y no abogaban por la autonomía eh, de las provincias, se aliasen con el exterior. Y se aliasen con el exterior para tratar de no solo socavar esa unidad, tratar de derrocar a Juan Manuel de Rosas y tomar parte del territorio argentino. Se valían de una expansión colonialista, tanto de Francia, sobre todo primero con Luis Felipe, luego con Napoleón III, y la clásica expansión británica que habíamos sufrido con las invasiones inglesas de 1806, 1807 y la invasión en las Malvinas, Claro, que claro, hasta el claro. día de hoy la soportamos desde 1833. Claro, ya se En llevaban esto, 12 años de usurpación en Malvinas, ¿no? Cuando aconteció la vuelta obligado, claro. claro, en ese momento la ocupación de Malvinas de 1833, que hay que explicarla en este contexto, no se entiende obligado si no se entiende ese dominio británico y francés en distintos puntos del mundo, y uno de esos puntos es las Malvinas. Sucedió durante la gobernación de Balcarce, mientras Juan Manuel de Rosas estaba en la expedición al desierto entre 1833 y un poquito del 34. Lo cierto es que las formas en las cuales va a avanzar ese intento de colonización, por lo menos del lado británico, era teniendo una base en Malvinas y siendo aliados del imperio del Brasil, sea en su faz dependiente de la corona portuguesa, como ya autónomos y teniendo su sede en Río de Janeiro.
frente a eso, Francia provoca dos hechos. Uno, con la excusa de unos ciudadanos franceses que no querían enrolarse en la milicia bonaerense de aquel momento, provoca 2 años de bloqueo naval sobre Buenos Aires en 1838, 1840. Paradójicamente, eso se da también en paralelo con otro bloqueo y ataque en México, ¿no? Digamos, hay como una tarea de desarrollo, de expansión en todos los continentes. Eso en paralelo también sucedía en el norte de África, en el Magreb. De los tres, Buenos Aires va a ser el que va a resolver el problema, no con dejar la angustia, porque de hecho hubo una crisis económica terrible que sorteó Rosas en aquel momento, pero la flota francesa, si bien se da o le da por lo menos la razón a Rosas, se repliega a la zona de Brasil en el apostadero, estando atenta para volver a avanzar. Y eso lo hace junto con los británicos, con la excusa también de comerciar con el Paraguay y con Corrientes, que justo Corrientes se había peleado medio con la Confederación Argentina. En esa excusa nosotros vamos a ir a comerciar. Buenos Aires y Rosas, ¿qué dicen? No, mire, tienen que pedir permiso y pasar por la aduana, porque el planteo de Rosas es un planteo lógico. Hoy te dirían que está en contra de los De capitales libre y del mercado, claro, ¿no? desarrollo, ¿no? Pero en ese momento lo que está diciendo Rosas es lo mismo que dijo siglos atrás Cromwell cuando establece el acta de navegación en Gran Bretaña, que es una de las medidas de mayor desarrollo que existieron en el acta de navegación. Los británicos que dicen, usted quiere venir a comerciar con nosotros, ningún problema. Nos pide permiso, pasa por la aduana y utiliza barcos británicos para ingresar Claro. por el Támesis. Francia, casi lo mismo. Si usted quiere ingresar al río Sena y traer sus mercaderías, ningún problema, pero paga tributo, pasa por la aduana, nos pide permiso y todo lo demás. Eso que para cualquier nación lógica es lo que corresponde, ellos no lo querían aplicar con nuestros ríos interiores. Bueno, Claro. frente a esa negativa, Rosas determina, no señores, tienen que cumplir con la ley, y aparte les contesta lo mismo que ellos propugnaron, y de hecho Inglaterra es lo que es como potencia naviera por el acta de navegación de Cromwell. Claro, claro, Bueno, claro, claro. Ahí, ante eso, ahí está. Sí. ahí, Pablo, no sé si, bueno, vos lo sabes un poco mejor que en esa época, contemporáneamente, el Imperio Británico ya se había sentado en China y en la India, ¿no? Que marca un poquito la grandeza del acto de Rosas de pararse frente al poderío mundial de ese momento, que es el Imperio Británico. En ambos casos era tanto Francia como Inglaterra. Vos pensás que Francia, que habitualmente no se lo tiene tan en cuenta, que nosotros porque nos llegó directo eh, el imperialismo británico, que lo sufrimos hasta Hasta no no. hace muchas Sí, sí, décadas, sí. pero en el caso francés no solo atacaron con la guerra de los pasteles, o sea, al mismo tiempo que nosotros teníamos el bloqueo francés 1838-1840, hubo en México lo que se llamó la Guerra de los Pasteles, también con la excusa de que fueron oficiales franceses a un pastelero mexicano, no les gustó, se pelearon, no querían pagar, qué sé yo. Francia entendió que atacaban a sus súbditos, bombardeó la capital y tuvieron 2 años de bloqueo y ataques. Eso después se resolvió, pero a los años no solo volvieron a atacar, sino que dominaron México y pusieron el archiduque Maximiliano, a dominar tierras mexicanas. Por unos años México fue colonia francesa y al mismo tiempo
en lo que sería el Magreb, en el norte de África, las fuerzas francesas dominaron, hasta el día de hoy te diría, tienen influencia lo que es Argelia y todo el resto de los países que componen esa región, que hoy por hoy se están, o está existiendo un proceso de liberación con gobiernos de corte nacionalista, pero estamos hablando del siglo XXI. Aún después del proceso de descolonización de mitad del siglo XX, seguían muy atados al destino francés. De hecho, Abel Belelkrim, el caudillo argelino que lucha contra los franceses, va a tener cierta repercusión en nuestro territorio y a su vez los hechos de Rosas va a tener repercusión en el norte africano porque el enemigo era el mismo. Claro, claro, El claro. enemigo era el mismo, nosotros teníamos todo un proceso de lucha donde acá sí, por lo menos en lo que hace al bloqueo francés y luego la guerra del Paraná, tuvimos éxito. Nota de color, si algún compañero curioso va por la zona de Retiro, cerca del Four Seasons y demás, va a ver una estatua de Abel Grimm, que es justamente el caudillo eh, argelino que luchó contra los franceses justo en el mismo periodo que Juan Manuel de Rosas resistió a la flota anglo-francesa, para que Ujú. vean que estamos hermanados dentro de un proceso de lucha anticolonialista, ¿no? Y en eso Rosas sí tuvo éxito, con una derrota, vos bien lo señalás. El 20 de noviembre de 1845 no es que nosotros triunfamos, al contrario, Claro. pasaron, quebraron las cadenas, esa flota de barcos navieros, comerciantes, pero barcos armados, artillados, y encima barcos nuestros, porque previo a Obligado roban nuestra flota. La flota argentina, la que tenía el mando Brown, la que en ese momento bloqueaba Montevideo porque apoyábamos al presidente Oribe frente al Colorado Fructuoso Rivera en el marco de su guerra grande, su guerra civil, la flota anglo-francesa roba esos navíos. Entonces, cuando se cruza el Paraná, se cruza con los navíos franceses, los navíos británicos y los navíos argentinos robados. Claro. Entonces, no hubo una enorme resistencia que fue señalada como meritoria por distintas partes del mundo, hasta por ellos mismos. Hubo periódicos norteamericanos, ingleses y franceses que destacaron el valor de las tropas que guió el general Mansilla frente a esa resistencia y unió la lucha en otros puntos del globo. Sí, Lo que siguió a esa guerra del Paraná fueron victorias. tal cual. Ahí es el mérito de la batalla de Vuelta Obligado, ¿no? Porque a pesar de la diferencia numérica y de fuerzas, nosotros le presentamos batalla. Eh, Muchos van a protestar diciendo, bueno, pero ustedes conmemoran, ustedes por los revisionistas, rosistas y demás, ustedes conmemoran una derrota en vez de una victoria. Bueno, sí, como los norteamericanos con el Alamein. El Alamein es un punto de inflexión para ellos en su lucha contra México, o pensemos en Masada, la lucha del pueblo judío contra el imperio romano, y nadie va a negar que es un mito fundante de su nacionalidad, o pensemos en los 300 espartanos, en lo que tiene claro. que ver con la batalla de las Termópilas, ¿no? A veces una derrota es un hecho fundante para construir una nación, y Bueno, eso es lo que fue obligado. eso nos lleva también, Pablo, a conmemorar la gesta de Malvinas, ¿no? Que fue una derrota, pero también despertó eh, eh, el aprecio de los pueblos del tercer mundo que luchan por su liberación, ¿no? Podemos más o menos buscar una correlación ahí histórica, ¿no? No, por supuesto, digamos, el hecho de Malvinas fue un hecho noble, hecho por gente innoble, y no por los soldados, sino por Sí, Galtieri sí, y la sí. Junta Militar genocida. Pero yo aparto eso y sumo que es una reivindicación absoluta
y uno no tiene que entrar en esa contradicción de quién fue la cabeza política, sino ver cuál es el corazón militar. Y en ese caso, aquellos que lucharon defendieron nuestro marco soberano y había un enemigo claro, que era Inglaterra en ese momento. Entonces, esas luchas se enmarcan dentro de las luchas anticolonialistas que nosotros sufrimos en todo el continente americano y que todavía padecemos. Pensemos Malvinas, en nuestro caso, la región que reclama Venezuela, que está usurpada por los británicos con su famosa Guyana. Pensemos en Centroamérica de Belice o todas las otras islas dominadas por Inglaterra y Francia, paradójicamente, o, que todavía continúan. Y ni qué decirte de Gibraltar en el caso de España. Bueno, esa expansión que realizan los pueblos del norte frente a los pueblos del sur, eso tiene un costo y obviamente para algunos es someterse, para nosotros es plantear un proceso de liberación, cosa que ahora en estos años no pasaría. Sí, tal cual. Pero en ese momento, Ujú. con una conducción férrea, como fue la de Juan Manuel de Rosas, amparado en el respaldo que le dio el Libertador General San Martín y con un pueblo que le respondió positivamente, de los propios y hasta de los ajenos, porque recordemos que muchos unitarios, a ver la infamia que suscitó la invasión anglo-francesa, como Martiniano Chilaver, pasaron a las filas de la Confederación Argentina. Ujú. Martiniano Chilaver, que fue el último en rendirse en Caseros y el primero en ser fusilado por Urquiza. Entonces, bueno, obligado no es simplemente un mito fundante o una cuestión antojadiza para los revisionistas de aquel entonces, fue un hecho que, según José María Rosa en sus memorias, fue él el que lo impulsa como hecho de conmemoración. Un Ujú. hecho que se empieza a conmemorar en los años 30. Tal cual. Estamos escuchando muy atentamente a Pablo Vázquez, licenciado en Ciencia Política, el secretario del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, ha sido colaborador de nuestro programa. Pablo, pasamos no a otro tema porque hay una continuidad histórica. El 17 de noviembre de 1972 retorna, luego de 17 años de exilio, el general Perón. Y quería preguntarte si vos ves una continuidad en cuanto a que, vuelta obligado, llega Mitre, nos transformamos automáticamente en una, no automáticamente, pero sí a través de los años, en una colonia británica. Y te quería consultar, ¿cuánto tuvo que ver Inglaterra en el derrocamiento del general que retorna en el 72, en el derrocamiento de Perón? En principio sí, está entroncado, porque son, así como hablamos de Rosas, que hay una conducción férrea y un pueblo que lo apoya, lo mismo pasó con el general Perón. La lucha de Perón es una lucha antiimperialista absolutamente en el marco de lo que fue la posguerra, pensando que nuestra liberación primero pasaba por lo económico, de hecho se da ese proceso de nacionalización y estatización de los servicios públicos, en cerrar y terminar nuestra deuda externa, en eliminar cualquier contacto con el Fondo Monetario Internacional de la reciente creación en esos años, de tomar el monopolio del comercio exterior, eso que dijo Perón, yo a Bungibor lo dejé vendiendo telas, el comercio de los granos, Cargill, Dreyfus, Bungibor, los aparté, lo tuve yo, lo tuvo el Estado. Obviamente que eso fue una de las causales del golpe del 55, no el conflicto con la Iglesia, sino lo positivo, lo que hizo Perón para enfrentarse contra esos monopolios, y obviamente estuvo amparado por Inglaterra. Él mismo lo cuenta en los libros de su época del exilio, Las fuerzas del derecho de las bestias y cómo y quiénes me derrocaron. En ambos textos habla de la ayuda que Gran Bretaña le brinda a las fuerzas de
el almirante Rojas y demás, que él le había sacado la Marina de Guerra luego del bombardeo a Plaza de Mayo, la posibilidad de armarse, y ellos se rearmaron con el apostadero que tienen los británicos en Malvinas y les proveyó todo el armamento para que en septiembre amenazasen con bombardear Buenos Aires y otros puntos del país. Estuve hace poco con mi esposa en Mar del Plata y veíamos dos cosas. Uno, los lugares donde habían bombardeado la flota naval Mar del Plata. Dos, cómo eso se invisibilizó y no está dentro de la memoria colectiva ni siquiera de los marplatenses. Se piensa más en el bombardeo que pudo haber sido en Berisso y Ensenada, y se oculta el bombardeo que fue en las destilerías y en los tanques de petróleo de YPF en Mar del Plata. Y frente a eso, Perón opta por replegarse, por retirarse, porque entendía que iba a haber una guerra civil que iba a enlutar al pueblo argentino. Después él se va a arrepentir de eso porque va a ver que va a haber una guerra civil larvada Claro. en aquel entonces. Bueno, los enemigos de Rosas son los mismos enemigos que Perón. Y ahí vos lo ves al imperialismo operando para que tenga un exilio forzado de 17 años, donde otros también coaligaron. Si en ese momento el Imperio de Brasil era el fuerte enemigo de Rosas, es el Brasil de la dictadura militar el que impide, cuando Perón intenta volver en el 64, que continúe su destino a Buenos Tal cual, Aires. tal cual. Son los mismos, ¿viste? Cuando vos decís, son los mismos, serán Bueno, los nietos, bisnietos, tataranietos, pero son son los los mismos mismos. Sí. que han conspirado. Bueno, Pablo, como para ir cerrando una cuestión que también nos marca ciertas similitudes, vuelta de obligado, derrocamiento de Perón y la actualidad, que ciertos sectores internos, que podríamos llamar argentinos entre unas comillas muy grandes, para cuidar sus intereses a toda costa, no dudan en aliarse al extranjero, a las potencias extranjeras. ¿Lo ves de esa manera? Por supuesto. En 1800 hay un capitán Gillespie, 1806, secretario de Beresford, publica sus memorias. Él se queda como 20, 30 años aquí en el Río de la Plata. Y él dice, bueno, fui embajador, fui el asistente de Beresford, recibíamos de las familias importantes del patriciado de Buenos Aires, bandejas de plata, regalos, sugerían que los oficiales anduviesen con sus hijas por la Alameda, y había notado como 60 nombres de ciudadanos porteños dispuestos a lo que sea para ayudar a Beresford. Léase, nosotros tuvimos desde el primer momento 60 traidores a la patria que a lo largo de la historia se van replicando, apellidos similares o no tanto, en nuestro territorio. Antes se llamará de una manera, como las calles de Recoleta, hoy tendrán los nombres de aquellos que son ministros de la actual Administración Nacional. Pero que tienen almas de cipayos y que les gustaría ser una colonia al estilo de Rhodesia del Norte o Rhodesia del Sur en África, eso es indudable, ¿no? Y frente a esto, sobre todo las noticias que hemos escuchado de que no va a venir la ayuda económica norteamericana, bueno, los pone un poco en aprietos. Quizás el problema radica en los sectores populares que apoyan esta medida. Por eso la tarea de uno como revisionista, como rosista, como peronista, como alguien integrante del campo nacional y popular, sea la de divulgar, la de, como te pasa a vos, de no callarse, tratar de polemizar, tratar de difundir cuál es el sentido de la historia y cuál es el sentido de ser argentino. Frente a él, podemos hacer cualquier cosa, menos obsecuentes y cipayos, ¿no? Y frente a eso, en este tiempo, creo que tenemos mucha tarea para llevar adelante en cuanto a la divulgación y abrir cabezas, ¿no? Bueno, Pablo,
Te agradezco, te vuelvo a agradecer muchísimo tu buena predisposición, igual que siempre. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos encontraremos en algún otro momento por este medio o acá en el estudio para seguir charlando de tantas cuestiones, como decís vos, que se necesita analizar, discutir y tratar de llegar a algunos acuerdos más en este contexto tan adverso, ¿no? Por supuesto. Así que un fuerte abrazo, Pablo, y un fuerte Gracias, Pablo. abrazo a todos los compañeros y compañeras que escuchan la radio. Bueno, gracias, Pablo. Escuchamos a Pablo Vázquez, asiduo colaborador nuestro.